Bienvenidos a nuestro canal. En esta tarde vamos a presentar lo que se refiere al análisis precontractual de los contratos informáticos. Mi nombre es Susana Molina. Nuestro grupo está constituido por Carmen Arias, Jackson Ruiz y Santiago Villasís. Nosotros hemos escogido un contrato que se llama implementación de software. Las características de este contrato es la implementación de una solución ERP para una empresa del sector de seguros. Hay que tomar en cuenta como consideración que este contrato incluye la implementación y el licenciamiento de una solución de tecnología. Y la empresa cliente va a implementar la solución con la visión de adopción de la plataforma. Esto quiere decir que el cliente va a minimizar los controles de cambio y va a aceptar la plataforma con sus funcionalidades inherentes propias de la versión inicial. Les voy a presentar el análisis contractual. En la parte de análisis contractual es muy importante tomar en cuenta las especificaciones del requerimiento funcional. En esta fase de análisis precontractual, lo que uno debe enfocarse es justamente en cuáles son las funcionalidades que vamos a adoptar. Para entrar a esta etapa siempre es necesario incluir un análisis detallado. Suele suceder y es muy común que para este tipo de implementaciones se requiera un análisis que se realice en conjunto entre el proveedor y el cliente. Esto justamente porque son implementaciones de largo alcance y muchas con costos elevados. Como estamos hablando de una plataforma que viene en sí con sus propios módulos, lo que se hace en esta fase es reuniones entre el cliente y el proveedor que justamente logran acuerdos de cómo se va a implementar la solución funcional. Generalmente lo que se hace es analizar por cada uno de los módulos y verificar conjuntamente al cliente si cumple sus requerimientos de proceso. Es muy importante considerar que contractualmente esta fase tiene costos, por lo que muchas veces hay que reflejar un acuerdo. Generalmente en este tipo de contratos o negociaciones lo que se hace es tener, antes de la firma del contrato, es decir, en la fase precontractual, se firma una carta de intención. Esta carta de intención le asegura al proveedor el poder entrar en la fase de análisis detallado. Muchas veces lo que hace el proveedor en este tipo de contratos es que el costo del análisis funcional lo incluye dentro del contrato si el contrato es aceptado. Otros proveedores suelen poner una característica en la carta de intención donde expresan que si el contrato no llega a ser realizado, el cliente pagará un costo por el análisis previamente realizado. Depende de la negociación que se realice entre el proveedor y el cliente, se puede reflejar este acuerdo en la carta de intención. Otra parte importante que se debe realizar en el análisis funcional es que, como les había manifestado, estamos realizando la implementación de una solución propietaria. Por lo tanto, lo que se hace es documentar qué módulos ofrece la solución y cuáles son las necesidades del cliente. Luego, se sugiere mucho realizar un assessment, que es el análisis que nos muestra cómo cumplen los módulos de la solución propietaria versus las necesidades del cliente. Este es un documento muy importante que debe estar formalizado entre las partes. Justamente los documentos que reflejan el trabajo realizado en esta fase son las actas de reuniones de trabajo, el informe de funcionalidades, la carta de intención y algunos otros documentos que nos dan acuerdos macro entre el cliente y el proveedor. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de estos documentos. Tenemos ahora y les vamos a mostrar como ejemplo el formato de una acta de reunión, ¿no? En esta minuta pues obviamente uno especifica el nombre del proveedor, algún contenido adicional del documento. Es importante en este tipo de documentos poner un historial de las revisiones, si hay varias personas que han hecho la revisión, para poner la descripción y los cambios que se han efectuado en el documento. Lo más importante de una minuta es recabar la información que nosotros queremos que quede registrada. Por ejemplo, aquí estamos poniendo los datos generales de la reunión. Como hablábamos que para nuestro ejemplo utilizamos un acuerdo de implementación de software que también incluía licenciamiento, hemos puesto como ejemplo esta acta. En esta acta se muestra la cantidad de usuarios que van a estar por módulo. En el caso del licenciamiento de software, muy importante dejar registrado y que sea aceptado por parte del usuario también cuáles van a ser la cantidad de usuarios en el sistema. Aquí podemos ver en el ejemplo que hay 10 usuarios para un módulo, 5 usuarios para otro módulo de cuentas por pagar, 5 usuarios para un módulo de cuentas por cobrar, 20 usuarios que harán uso del módulo de compras y 100 usuarios que van a tener una licencia de consulta dentro de la plataforma. Debemos aprovechar siempre el acta de reunión para comentar algún punto importante, si hay algún tema pendiente. En el ejemplo tenemos que se quedó pendiente la definición de integrar otras compañías a este alcance y que eso sería una actividad que se debe presentar a la dirección.
Las actas de reunión, al ser un documento formal, deben siempre constar con la firma de los involucrados. Muy importante que, a pesar que ahora manejamos documentos electrónicos, siempre quede el registro de las firmas. De todos modos, si nosotros tenemos el documento y no constan las firmas, podría dar lugar a algún tema de reclamo o de no aceptación. Con las firmas estamos logrando una aceptación del documento. Ahora les voy a mostrar el formato de una carta de intención. En la carta de intención obviamente también pueden ir datos como la agenda, los temas que se van a tratar. Una carta de intención pueden constar los acuerdos generales a los que se ha llegado, los detalles. En este caso estamos hablando de la implementación, entonces podemos hacer una breve descripción del proyecto, el cronograma, algunos frentes de impacto, por ejemplo, áreas que se van a impactar, datos de contacto, grupos de usuario, conceptos de comunicación, cómo vamos a comunicar a los grupos que estén impactados, cómo vamos a comunicarnos con el equipo directivo. Es importante, por ejemplo, en el caso de instituciones que son reguladas, poner cuáles son los temas regulatorios que podrían impactar. Muy importante también en estos documentos tomar en cuenta que, como son acuerdos precontractuales, de todos modos deben tener confidencialidad. Digamos que los asuntos que se están tratando no deben ser revelados o a la competencia o a otros actores que no estén pues involucrados en el proyecto. Aquí se puede poner un acta de ratificación, que es lo que queremos lograr. En este caso estamos hablando que es un documento exclusivo para uso del cliente y del proveedor en esta fase. Como todo documento, lo habíamos mencionado, muy importante que vaya con las firmas de responsabilidad. En este ejemplo están datos generales, se puede también aquí incluir la cláusula que habíamos mencionado o el comentario de que en el caso de que un proyecto tenga que ser analizado por un periodo, a quién va a ir imputado este costo, si va a incluirse dentro del proyecto o si se incluiría fuera del proyecto, y temas relevantes que nosotros queramos dejar sentados, ¿no? Como una carta de intención previa a la contratación. Bueno, aquí tenemos un tercer ejemplo de documento que se utilizaría para el tipo de proyecto que nosotros elegimos, para el tipo de contrato, que es un resumen general de los requerimientos relevados, ¿no? Este documento puede contener la introducción, ciertos antecedentes del proyecto, los objetivos, la situación actual. Situación actual es muy importante ponerle qué se está analizando, la situación actual de la empresa, por ejemplo, y qué es lo que queremos lograr. En este caso, como hablábamos de una implementación de un software, por ejemplo, se hace referencia a cada uno de los módulos. De aquí consta el módulo de compras, que contiene qué es lo que hace, su funcionalidad general. Hacemos lo mismo para todos los módulos. Hablábamos de cuentas por pagar, qué tiene, cuál es la funcionalidad actual de ese sistema en este contexto, contabilidad general, sus funcionalidades, requerimientos generales, activos fijos y algunos otros componentes del sistema, ¿no? Por ejemplo, aquí está Casmanos en inversiones, etcétera. Esto lo que nos está mostrando es qué requiere el sistema en su contexto general y de hecho es qué nos da el sistema en este contexto general. Adicionalmente aquí se ha relevado cuáles son los servicios que se solicita, hablábamos de una implementación del software y luego vamos a anotar aquí cuál es la solución que se propone. Entonces básicamente estamos contrastando qué es lo que me provee la plataforma y en la solución propuesta ya indicamos lo que va a contener, ¿no? Ventajas de utilizar la plataforma y los términos generales. Hacemos un relevamiento de cuáles son los módulos que vamos a contratar y estos módulos cómo se van a implementar, ¿no? Entonces ahí hacemos un breve descriptivo ya con algunos procesos identificados. Aquí hay un buen ejemplo, decimos por ejemplo el módulo de compras va a tener peticiones de oferta, va a tener contratos de compra, va a manejar solicitudes de compra, va a crear pedidos, va a hacer despacho automático de pedidos, se van a recepcionar compras, se va a hacer devolución y un workflow para la solicitud de compra. Este es un breve ejemplo de cómo se irían describiendo las funcionalidades ya una vez contrastado lo que el sistema nos provee versus nuestras necesidades. Hacemos lo mismo para cada uno de los módulos, detallamos qué es lo que el sistema hace versus lo que queremos recibir, entonces vamos entregando al usuario un esquema general, ¿no? ¿Qué tareas permite realizar? Aquí tenemos otro ejemplo, me permite crear comprobantes de pago, me permite establecer impuestos, contabilizar, etc. Por cada uno de los módulos, como ustedes están viendo en este documento ejemplo, detallamos la funcionalidad y la entrega de funcionalidades principales del sistema. Este es uno de los documentos más importantes. En implementaciones de terceros, como habíamos comentado, las soluciones vienen ya empaquetadas, entonces lo que hace el proveedor versus el cliente es la revisión de lo que yo ofrezco como proveedor, lo que el cliente recibe y que se ajuste a las necesidades. En este caso se utiliza también personalizaciones o localizaciones que son propias, que no trae la plataforma, pero que van a ser integradas a la solución.
por necesidad del usuario, ¿no? En el caso también de sistemas de terceros, se puede citar en este documento cuáles son las interfaces principales que ya se han identificado. En este caso, pues el cliente va a tener una integración con otro sistema y aquí se describe lo que lo va a incluir, cómo se van a manejar estas interfaces generales y el resultado final, que es que básicamente el producto cumple con la necesidad, que está adecuado a lo que queremos y que obviamente cualquier ajuste adicional tendría que ser detallado. Este es un breve ejemplo de lo que se realizaría, pero es uno de los documentos más importantes como se ha mencionado. ¿Por qué? Porque en base a este, que va a estar pues en una fase previa al contrato o en la fase precontractual, nosotros ya tenemos una idea del impacto de este proyecto, una idea de lo que vamos a adquirir como clientes y una idea de lo que como proveedores se va a entregar. Por lo tanto, este documento, mientras más detalle tenga, podría incluir inclusive un flujo de procesos general, nos va a permitir y va a ser la base para poder hacer la planificación siguiente. Y además es un acuerdo que entonces el cliente y el proveedor ya saben exactamente el alcance general del proyecto. Tal como se ha visto dentro de la materia, muy importante que este tipo de documentos se realice siempre basados en la buena fe, pero especialmente con la actitud del cliente de entregar información y con el deseo del proveedor también de dar un asesoramiento adecuado. Bajo estos conceptos, pues este documento es un acuerdo importante entre las partes y, como les decía, ya nos marca el marco de acción de lo que nosotros queremos. Yo soy Carmen y les voy a hablar sobre la fase de diseño. En nuestro caso, el contrato que hemos analizado no incluye desarrollo, sino una implementación, por lo que en el análisis revisaremos el diseño del proyecto para la implementación de la solución. Como parte de la fase precontractual, se debe incluir la metodología de cómo el proyecto será llevado a cabo. Revisaremos también cómo se organiza el proyecto y cuáles son los requerimientos más importantes que deben cumplir tanto el cliente como el proveedor. Durante esta fase se realizan reuniones de trabajo, por lo que se utilizan también las actas de reunión. En este análisis es muy común que se incluya como parte de los documentos precontractuales cuál será la metodología de implementación, cuáles serán las fases más importantes y pueden analizarse también los entregables principales. Les voy a mostrar un ejemplo de un documento de metodología de proyecto. En este ejemplo ustedes pueden ver que se describen cuáles van a ser las fases más importantes del proyecto y cómo va a estar organizado. El documento de metodología incluye también un plan de trabajo general con sus roles principales. En este tipo de implementaciones se debe tener especial cuidado en cómo se llevará el control de cambios. La metodología incluye el acuerdo de cómo el proveedor y el cliente manejarán los cambios cuando se presenten situaciones que salen del alcance acordado. En la metodología se incluyen también la administración de riesgos y la administración de incidencias, que pueden presentarse y que obstaculizan la ejecución del proyecto. Suelen incluirse también cuál será la estrategia de capacitación y quiénes son los responsables de la capacitación. Las implementaciones de soluciones propietarias requieren siempre un análisis de brechas, que suele conocerse como análisis de gap fit. Se puede incluir también cómo se lleva la fase de liberación y estabilización y se indica cuál es el plan de puesta en producción para evitar impactos en la operación. La metodología puede contemplar también las fases más importantes, como son la planeación y el diseño. Hola, mi nombre es Jackson y quiero hablarles sobre la negociación del contrato. En esta etapa de negociación se suelen utilizar documentos de análisis inicial. Siempre hay una oferta inicial del proveedor y sobre esta oferta se revisan tiempos y costos propuestos. Durante esta fase pueden presentarse cambios, por lo que es muy importante documentar los acuerdos que se van logrando. Se debe tener en cuenta que siempre después de la negociación existe una oferta final y es muy común que esta oferta pase a formar parte integral del contrato. Los documentos que se utilizan suelen ser actas de reuniones. Otros documentos importantes son las diferentes versiones de oferta del proveedor. Y siempre es muy importante documentar los acuerdos macro, como por ejemplo, tiempos, costos, recursos y supuestos que sean de impacto para el proyecto.
Les voy a presentar algunos de los ejemplos de los documentos. Y bien, como podemos ver, ese es un ejemplo de un documento de negociación, el cual incluye partes como por ejemplo los beneficios que se ofrecen, la experiencia y las certificaciones que poseen los proveedores. También podemos ver algunas otras opciones de negociación. Un resumen, veámoslo un poco más específico, cada una de estas partes o componentes que comprenden este documento, ¿sí? Dentro de los beneficios, sí, básicamente es que el proveedor, en este caso a quienes vamos a comprar, nos explique, nos deduzca, nos permita conocer qué es lo que vamos a obtener mucho más allá del servicio, o con exactitud cuál va a ser el servicio que estamos contratando o el bien que estamos adquiriendo, ¿sí? Bueno, se pueden utilizar varias formas estructuradas para poder definir un poco más claramente cada una de las características de lo que se está ofreciendo, ¿sí? Es también importante tener en cuenta o conocer la experiencia o las certificaciones que tengan los proveedores, ¿sí? No es lo mismo un proveedor con una experiencia vasta a un proveedor con una experiencia cero, de lo cual obviamente las mejores garantías de que el producto o el servicio que estamos adquiriendo van a salir del proveedor con mayor experiencia, y más aún si tienen algún tipo de documento, en este caso certificaciones, que los avalen. Okay. Bueno, pueden también incluirlo, como se muestra en la tabla, un pequeño indicador, ¿sí?, de las experiencias que posean los vendedores, en este caso los proveedores, los vendedores, ¿sí? Algo importante es, como parte de la negociación, no siempre lo que se define como un punto inicial va a llegar a ser el punto final o la conclusión de la negociación. Es por eso también que es importante tener contingencias, y esas contingencias documentarlas como parte del documento de la negociación, ¿sí? Porque hay muchas cosas que pueden cambiar en el proceso, ¿sí? Eso también nos va a dar la oportunidad de poder generarlo por distintos niveles o modalidades de negociación, como por ejemplo, llegar a un acuerdo con el proveedor, o si nosotros somos los proveedores, darles un beneficio a nuestros clientes, ¿sí?, de un 5% de descuentos en un plan de pago a 3 cuotas, ofrecer un descuento que llama la atención, ¿sí? O tal vez ofrecer un 3% de descuento en 8 pagos mensuales, o dependiendo del tipo de proyecto que se esté realizando, hay ciertas actividades específicas que se podrían negociar como actividades sin costo, siempre y cuando el proyecto sea adquirido. Pero sin embargo, si el proyecto no es adquirido, recordemos que esas actividades pasan a ser un gasto para la empresa. En este caso pasan a ser una pérdida, y si no se cierra el contrato o el negocio como tal, obviamente debería cobrarse por este servicio. Ese es el caso, por ejemplo, del análisis de requerimientos sin costos, si es que se logra contratar durante el primer trimestre. Si no se cumple, pues obviamente tendríamos que hacer una renegociación para que tampoco se salga en perjuicio por parte de la empresa. Otros recursos requeridos también son importantes. Bueno, es otra de las características importantes de documentar en el documento de negociación, sí, como por ejemplo equipos computacionales y plataforma del sistema operativo adecuada y configurada para los servicios, y disponibilidad durante este proyecto. Resulta que ya vendimos y a la vuelta queremos instalar, pero nosotros en este caso somos proveedores y queremos instalar, y el cliente no tiene la estructura, o la parte de él no cumple con las expectativas que se necesitan para la implementación y que se habían acordado en un inicio. Eso suele suceder, y es la razón por la cual es importante también documentar los recursos requeridos para la implementación del proyecto. Otro de los puntos bastante vitales para esta documentación y gestión es establecer el cronograma de actividades, que es el que nos va a poder dar los indicadores para poder medir el avance del proyecto y poder tener
documentación de apoyo que nos ayude a conocer el proceso de avance y el proceso de cumplimiento, tanto en índices que sean de beneficio para el cliente como para el proveedor, y que también permitan medir el nivel de responsabilidad en cada una de las actividades, tanto al cliente como al proveedor. Yo soy Santiago y les hablaré sobre la supervisión del plan de implementación del sistema. En lo que corresponde a la supervisión del plan para nuestro contrato de implementación de solución propietaria, se debe tener en cuenta que la supervisión se realiza utilizando el plan de implementación acordado entre las partes. Es importante indicar también que en este tipo de contratos se pueden dar desviaciones durante la fase de ejecución, por lo que durante la misma se debe hacer un seguimiento y, si existen cambios, trabajar de acuerdo al control de cambios definido en la etapa contractual. Las implementaciones de este tipo de soluciones generalmente se las realiza por etapas, por lo que es de vital importancia documentar la recepción y aceptación en cada fase. Siempre antes de la puesta en producción debe existir una fase de pruebas y certificación. En esta fase se debe firmar las aceptaciones del usuario, documento muy importante dentro de los proyectos de tecnología. Al finalizar este tipo de contratos es imprescindible la firma de aceptación final para el cierre del proyecto y cierre del contrato. Los documentos que se suelen utilizar en el seguimiento son el plan de implementación, el acta de verificación de los entregables en cada etapa, un documento de aceptación de etapas, la aceptación final del producto, el acta de entrega de recepción o cierre del producto y proyecto. Y a continuación les voy a mostrar los documentos que utilizamos en esta parte. Bueno, entonces aquí les muestro un reporte de avance que se debe utilizar en los proyectos de impacto, y generalmente esto se lo realiza de manera semanal. Este informe o reporte es muy importante debido a que aquí el cliente puede hacer cualquier solicitud de cambio en el proyecto. Si es que el cliente notó que necesita algo más sea implementado en el proyecto, entonces esto lo realiza aquí. Generalmente esto se explica mediante semáforos. El verde nos indica que las actividades se cumplieron correctamente. El amarillo nos indica que hay una alerta que debemos resolver, y el rojo significa que definitivamente no se pudo cumplir con la actividad. Luego tenemos el plan de trabajo, en el que se realiza la verificación de todos los hitos y las actividades. Esta es una herramienta que se realiza generalmente en el proyecto. Como vemos aquí, el plan de trabajo es una línea de tiempo donde se detallan todas las actividades que vamos realizando en el proyecto. Como podemos ver aquí, esta es una tabla que nos genera el proyecto. Aquí podemos ver las fases en las que va el proyecto, el tiempo en las que se deben cumplir las diferentes actividades, y además tenemos el porcentaje cumplido. Luego tenemos el estado de pruebas de certificación y GAPS. Este estado de pruebas y certificación de GAPS es importante, ya que este indica el porcentaje de cumplimiento con respecto a lo que requiere. Es decir, que aquí nos damos cuenta en las brechas que existen entre lo que ofrece la implementación y lo que el cliente necesitaba. Aquí podemos ver en el cuadro todos los módulos que tiene el proyecto, todas las transacciones que no se aprobaron, las transacciones que sí se aprobaron, y el porcentaje completado de ese módulo. Finalmente, cuando tenemos todo esto en el 100%, podemos decir que está terminado el proyecto y concretada la implementación. Una vez que ya tenemos esto, la siguiente es el acta administrativa de entrega y recepción. Esta acta es importantísima debido a que aquí establecemos que la implementación se realizó correctamente, y es la seguridad que le da a la empresa de que todo funcionó correctamente.
Bueno, como conclusión nosotros podemos decir que realmente en toda la contratación informática es de vital importancia llevar la fase precontractual. Realmente la fase precontractual nos va a ayudar a tener claras las especificaciones, a tener claro el alcance y adicionalmente tener acuerdos macro que van a mejorar nuestra negociación entre cliente y proveedor. Muy importante la fase de negociación, muy importante la fase de diseño del proyecto y especialmente el seguimiento. Lo que les podemos justamente recomendar es que como informáticos, siendo del lado del cliente o siendo del lado del proveedor, debemos documentarnos muy bien y siempre actuar de buena fe, cumpliendo con los preceptos de la informática, cumpliendo con los preceptos legales y especialmente generando satisfacción en las relaciones entre cliente y proveedor. Esperamos les haya gustado.